Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Muchos títulos me vienen a la mente cuando acabo de leer este Evangelio. Por ejemplo, aquel de aquella madre que, trayendo a su hijo a bautizar, me decía: Padre, yo ahora quiero darle ese regalo a mi hijo, que sea hijo de Dios. Hasta ahora es mi hijo, pero ahora quiero que sea hijo de Dios. Pero también me viene a la mente ese otro título: allanemos el camino. Pero voy a darle otro título así como más sencillo: no vale ser hijos de Dios, sino vivir como hijos de Dios. Qué importante es lo que nos está narrando aquí el Evangelio, y Mateo, que es el evangelista que hemos leído, nos dice eso que sucedía a la ribera del Jordán. Juan bautizaba y proclamaba en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero como una carta de ruta, así se va cumpliendo cómo Dios viene a este mundo, como una carta de ruta, también el Evangelio nos dice que Isaías decía, hablando de Juan, que era una voz que grita en el desierto, una voz que grita en el desierto, y que además dice: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Una voz que grita en el desierto. ¿Cuántas voces también hoy en día? La del Papa, la de nuestros obispos, la de nuestros propios sacerdotes. Es una voz que grita en el desierto. Esta sería la primera lección de este Evangelio. Existen voces que gritan en el desierto. Y el desierto podemos ser todos nosotros, me incluyo yo también. ¿Por qué puede ser el desierto? Porque es donde tantas cosas se oyen y no son escuchadas. ¿Verdad que cuando uno habla en el desierto es soledad completa? ¿Quién va a escuchar cuando en el desierto se grita? Pero el Evangelio nos habla de un desierto concreto. Un desierto que no es así llano con kilómetros y kilómetros donde no se ve nada. El desierto de Judea es un desierto en todos los sentidos. Pocas cosas crecen, pero es un desierto muy diferente, con una conformación y unos senderos a través de los cuales se va, subidas, bajadas, en algún momento escabrosa la manera de ir. Así era el desierto de Judea. Y Dios habla en un desierto así, todo desconfigurado, mal formado, vamos a decir así. Así es nuestra vida muchas veces, quizá toda mal formada, toda envuelta en multitud de subidas y bajadas, y Dios nos dice por boca del profeta Juan: allanen los senderos. ¿Cuáles senderos de nuestra vida hay que allanar? También en otro pasaje evangélico que hemos leído en estos días se dice: cuidado que no se embote vuestro corazón,
Cuidado que puede embotarse nuestro corazón con la embriaguez, con los vicios y con el afán por las cosas de este mundo. ¿No será eso lo que tenemos que tener en cuenta para allanar nuestro camino? No dejarnos llevar por la embriaguez. ¿Cuántas veces estamos hundidos en la embriaguez y es una forma de huir de la verdadera realidad, una manera de no allanar el camino? ¿Cuántas veces en nuestra vida a lo mejor estamos embotados por los vicios? Es decir, los vicios, ¿qué son? Y hablemos de cualquier vicio, ¿qué son? Son acciones que no están bien. Y cuando las vas repitiendo una y otra, acciones que se convierten en vicios, porque son acciones malas repetidas. Y cuando tú repites una acción mala, ¿qué pasa? Te esclaviza. Y cuando tú vives esclavo, pues no puedes verdaderamente allanar el camino. A Dios se le hace muy difícil entrar en tu vida, o mejor dicho, tú le haces difícil a Dios que entre en tu vida. ¿Cuántas veces también las cosas de este mundo nos van entreteniendo y se nos embota el corazón y nos preocupamos? Y en este tiempo, ¿cuántas cosas materiales hay en nuestra cabeza que nos preocupan? Y a veces entonces se nos olvida lo esencial: preparar el camino del Señor. Por eso, esa voz que grita en el desierto, ojalá hoy la podamos escuchar. La voz del Papa, la voz de nuestros obispos, la voz de nuestros sacerdotes y, lo más importante en ello, la voz de Dios que habla en nuestro corazón, de par en par. Qué bueno que de par en par abramos nuestro corazón al Señor en esta Navidad. Pero además, ¿para qué? ¿Para qué nos dice el profeta Juan, allanen los caminos? ¿Y para qué el profeta Juan se convierte como cualquier profeta en este mundo que habla en el desierto? Para que haya conversión. La conversión es lo más esencial. ¿Y qué es la conversión? Para que entendamos entonces qué tenemos que hacer. Pues volver, así de sencillo, volver al Señor. A todos nos toca volver al Señor, es decir, convertirnos significa volver con Dios y volver a Dios. Por eso más adelante el evangelista reclamará a aquellos que se presentan saduceos y fariseos para ser bautizados y les dice que su conversión de verdad sea sincera. Y es importante esta palabrita, que la conversión de nosotros sea sincera, porque cuando nuestra conversión es sincera significa que es de corazón. Por eso la palabra sincera tiene que ver algo con corazón, porque sincero es aquel que de corazón dice las cosas, de corazón las vive, con corazón vuelve a Dios. Qué hermoso que hoy, en este domingo, preparándonos para la venida del Señor, con sinceridad, de corazón, vayamos un paso más abriendo nuestro corazón al Señor, de corazón, para luego terminar en dar frutos verdaderos de conversión. ¿Cuáles son los frutos verdaderos de conversión en nuestra vida? Pues volver al Señor, es decir, volver al amor primero, amar al Señor. Y amar al Señor significa dar frutos de misericordia. El Señor con nosotros es misericordioso y nos mueve el corazón para cambiarlo, pero también para que lo cambiemos no solo hacia Dios, sino hacia aquellos que le representan, que son todos los hermanos con los que nos encontramos día a día. Qué buena esa palabra que existe en alguno de nuestros grupos parroquiales: darnos, un grupo dedicado a darnos, es decir, no a dar cosas simplemente, sino a darnos, a darse cada uno. Qué hermoso que en este periodo de Adviento vayamos aprendiendo, papás, mamás y todos enteramente, darnos, no dar cosas simplemente, darnos, que es lo que Dios viene a hacer, viene a darse a cada uno de nosotros como una expresión de su cariño, de su ternura, de su entrañable misericordia. Dar frutos de conversión. ¿Para qué? Para que de verdad nuestra conversión sea sincera, que significa simplemente descubrir que no solo somos hijos de Dios. Aquella señora decía muy bien: yo vengo a que mi hijo lo bautice para que sea hijo de Dios. Pero cada uno de nosotros somos hijos de Dios. El ser hijos de Dios es un don, pero el vivir como hijos de Dios es un compromiso. Cuando tú no solo eres hijo de Dios, porque todos lo somos, sino cuando aprendemos a vivir como hijos de Dios, ¿qué significa? Aprendemos a comprometernos a volver cada día al Padre de las misericordias,
Cada día aprendemos a hacer actos de misericordia, es decir, a vivir como hijos de Dios, a parecernos a Él en eso que Él es de manera especial, misericordioso, compasivo, que se apiada de todo el necesitado que eres tú, que soy yo, y del Padre. Aprendiendo así, entonces nos tocará vivir como hijos de Dios, siendo personas que nos apiadamos, que tenemos misericordia del necesitado. Y hay tanta necesidad en este mundo, empezando por la necesidad que sienten tus hijos de ti y del cariño de Dios a través de ti. Hay tanta necesidad en el mundo que todos los sacerdotes tenemos que ser hombres piadosos, que nos apiadamos de todas las necesidades que hay en este mundo, de todos aquellos que se acercan a cada iglesia. Hay tanta necesidad en el mundo que si cada uno cada día hiciera una obra de misericordia por aquel que está necesitado y que lo ve día a día, este mundo estaría un poquitito mejor. Por eso convirtámonos al corazón de Dios y aprendamos de Él a ser hijos, no, a vivir como hijos, misericordiosos como el Padre Celestial es, para que entonces podamos decir, como aquella señora, no vale ser hijos de Dios, mejor vivir como hijos de Dios cada día. Amén.